Analizaremos ahora el proceso de punzonado. Recordamos que el punzonado es el corte de formas en una lámina de metal o en una chapa de metal a lo largo de una línea cerrada. Generalmente se realiza en un solo paso y a temperatura ambiente, es decir, en frío. La mayoría del conformado en chapa metálica se realiza en frío. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se ha recortado rectángulos a partir de una tira de metal. El producto que se corta es la pieza deseada y el remanente se desecha. Por otro lado, tenemos el perforado, que es realizar agujeros en una pieza, y en este caso lo que se corta sería el producto desechado. Nos quedaríamos con la pieza con el agujero deseado. Hoy en día existen máquinas CNC que realizan ambas operaciones y vamos a ver un vídeo de una de las máquinas de una marca muy conocida en el mercado. En el vídeo hemos visto cómo esta máquina CNC cuenta con diferentes tipos de punzones que pueden ser circulares, rectangulares, lineales, triangulares, etc. y que se sujetan a través de estos cabezales que son intercambiables. Y aquí vemos un esquema del proceso de punzonado. Este sería el punzón que realiza el corte y la matriz que soporta la chapa metálica. El punzón bajaría a una velocidad v y aplicándosele una fuerza F y comenzaría una deformación plástica. Si seguimos bajando el punzón, llegaríamos a una compresión y penetración en la chapa que daría lugar, si seguimos bajando, a la fractura de la chapa metálica entre los bordes opuestos de la misma, de la chapa. Hay que decir que entre el punzón y la matriz tiene que existir un espacio al que se le denomina claro. Ese claro está determinado por una tolerancia A, que depende del material que se quiere cortar, y del espesor de la chapa que se quiere cortar. Generalmente estaría entre 4% y 8% del espesor de la chapa. En este esquema de arriba a la derecha tenemos el borde característico de una pieza cizallada. En este caso estaría al revés de cómo sale del proceso de punzonado, como vemos aquí abajo a la derecha. Tendríamos primero un borde, una zona redondeada, esta de aquí, que corresponde a la fase de penetración del punzón dentro de la chapa metálica, que sería esta zona de aquí. Luego tendríamos una zona recta llamada región de bruñido, que es cuando la pieza empieza a sufrir una deformación plástica antes de la fractura, y ya tendríamos la zona rugosa correspondiente a la fractura, y por último el material se elonga antes de separarse y crea esta rebaba. Si el claro entre el punzón y la matriz es muy pequeño, las líneas de fractura tienden a pasar una sobre otra y se produce un doble bruñido. Eso hace que se tenga que ejercer una fuerza mayor de la necesaria para cortar la chapa. Por el contrario, si el claro es demasiado grande, los bordes de corte se pellizcan y esto produce una rebaba excesiva. En el punzonado, la dimensión de la forma que queremos obtener, por ejemplo, un rectángulo o un disco, va a estar determinada por el tamaño de la matriz. Es decir, que si queremos, por ejemplo, cortar un disco de un diámetro determinado de B, la matriz de corte tiene que tener ese diámetro. Por otro lado, en el perforado
que lo que queremos hacer es un agujero de un diámetro determinado, por ejemplo, si el agujero es circular, pues el diámetro del punzón es el que tiene que tener la misma dimensión que el diámetro del agujero deseado, que lo vamos a denominar DH. Entonces, el esquema es el mismo para ambas operaciones. Sería este de la derecha que hemos visto en las transparencias anteriores. Pero en el caso del punzonado, el diámetro del punzón de corte sería el diámetro de la matriz menos 2 veces el claro, porque el diámetro de la matriz ya está fijado por el diámetro del disco que queremos obtener. Y en el caso del perforado, que ya tenemos fijado el diámetro del punzón, pues el diámetro de la matriz estaría dado por el diámetro del punzón más 2 veces el claro. En cuanto a la fuerza de corte, esta va a estar determinada por las propiedades mecánicas de la chapa que se quiere cortar, específicamente por la resistencia máxima a la tracción y la sección de la chapa que se quiere cortar, es decir, el espesor multiplicado por el perímetro, ese borde cerrado que queremos cortar. Esa fuerza de corte que calculemos va a determinar el tonelaje de la prensa que necesitamos para realizar ese corte. Y como conocimiento general, que sepáis que la matriz de corte tiene un ángulo de salida que se denomina claro angular, muy pequeñito para facilitar el desalojo del material. Está entre 0,25 y 1,5 grados. Vamos a hacer este problema. Se desea cortar un disco de 75 milímetros de diámetro de una tira de acero laminado en frío de 3 milímetros de espesor, cuya resistencia máxima a la tracción es 310 megapascales y la tolerancia para calcular el claro es de 0,075. Nos piden determinar los diámetros apropiados del punzón y de la matriz y la fuerza de corte. Por lo tanto, como lo que queremos obtener es un disco, tenemos que realizar una operación de punzonado. A ese diámetro del disco lo llamaremos dB, el espesor es T, TS sería la resistencia máxima a la tracción y A la tolerancia para calcular el claro. En las operaciones de punzonado, el tamaño de la matriz de corte está determinada por el tamaño de la pieza que queremos cortar. Por lo tanto, el diámetro de la matriz de MF va a ser igual a dB, el diámetro del disco que queremos cortar, 75 milímetros. Y el diámetro del punzón sería el diámetro de ese disco menos 2 veces el claro. Para calcular el claro utilizamos la tolerancia que nos ha dado el enunciado, 0,075, y lo multiplicamos por el espesor. Eso daría 0,225 milímetros. Así, el diámetro del punzón de forma sería 75 menos 2 veces el claro. Eso daría 74,55 milímetros. Y para determinar la fuerza, asumimos que ese perímetro circular del disco que queremos cortar se hace en una sola operación y por lo tanto la longitud sería pi por el diámetro del disco que queremos cortar. Eso daría 235,62 milímetros. Ya teniendo esa longitud, ese perímetro que queremos cortar, lo multiplicamos por la resistencia máxima a la tracción y el espesor de la chapa y eso nos da 219,13 kilonewtons. Por último, vamos a analizar el proceso de embutición. Recordamos que la embutición es una operación de conformado de chapa metálica que se usa para fabricar piezas huecas que pueden ser simples o complejas. Aquí tenemos varios ejemplos en estas fotos y el proceso consiste en colocar una lámina metálica sobre la cavidad de una matriz. Este sería aquí abajo a la derecha, tendríamos el estado inicial del proceso y empujar con una fuerza determinada ese material dentro de la cavidad de la matriz, para de esa manera obtener la pieza hueca final. Aquí tendríamos los pasos intermedios, este sería el estado inicial y a medida que va bajando el punzón vamos conformando esa forma hueca. En la mayoría de los casos la chapa metálica debe sujetarse a la matriz con una fuerza específica que denominaremos F sub h y tampoco puede ser excesiva para poder permitir la fluencia del material dentro de la cavidad de la matriz, sin desgarrar ese material.
La operación básica de embutición es la embutición de piezas cilíndricas. Partiríamos de un disco inicial con diámetro dB y obtendríamos un vaso cilíndrico con diámetro interior di y altura h. Para obtener la pieza deseada tenemos que utilizar un punzón cuyo diámetro sea igual al diámetro del interior del cilindro que queremos conseguir. Os tengo que decir que el proceso de embutición es un proceso complejo que va a depender mucho de las propiedades mecánicas de la chapa que se quiere conformar, y aunque aquí utilicemos unas fórmulas y unas expresiones orientativas de cuánto tiene que ser, por ejemplo, el diámetro del disco inicial, todo esto que calculemos hay que comprobarlo de forma experimental para confirmar que en realidad se puede realizar la operación y ajustar pues lo que se tenga que ajustar. Bien, tenemos una expresión que nos dice cuánto debería ser el diámetro mínimo del disco inicial. Sería la raíz cuadrada del diámetro interior del vaso cilíndrico que queremos conseguir al cuadrado más 4 veces ese diámetro por la altura del cilindro. Es muy importante que tanto el punzón como la matriz tengan un radio determinado en sus aristas, porque si no, lo que estaríamos haciendo es cortar la pieza en vez de embutirla. Como os habréis dado cuenta, el esquema es básicamente lo mismo que en el proceso de punzonado, pero en este caso redondeamos las aristas tanto del punzón como de la matriz para poder pues, ir conformando poco a poco la chapa metálica. Y de nuevo, entre el punzón y la matriz tiene que haber un espaciamiento al que de nuevo llamamos claro, y en este caso tiene que ser un 10% superior al espesor de la chapa. Una medida de la severidad de una embutición es la relación de embutido, es decir, qué tan agresivo es el embutido que yo quiero realizar. Esa relación de embutido vamos a llamarla DR y se define como la relación entre el diámetro del disco inicial y el diámetro del punzón. Aquí tenemos esa expresión. Esa relación siempre tiene que ser inferior a esa relación de embutido, a ese DR. El valor de DR va a depender de las propiedades mecánicas del material a embutir. Aquí tenemos una gráfica orientativa de diferentes metales. Vemos que los metales no ferrosos como el zinc, el cobre, el latón y el aluminio tienen un DR, es decir, una relación de embutido entre 1,9 y 2,5 más o menos. El acero estaría entre 2 y 2,5 y luego el titanio pues ya se acercaría a 3. A partir de esta relación también podemos obtener el diámetro máximo del disco a embutir. Y si no se cumple esta relación, hay riesgo de rotura del material, como vemos en estas fotos de aquí. Otra expresión que se utiliza es esta de aquí, R, pero es básicamente la misma que tenemos anteriormente. Es decir, que si se cumple esta de aquí, es decir, la relación entre el diámetro del disco inicial y el diámetro del punzón sean inferiores a la relación de embutido, pues se va a cumplir también esta relación de aquí, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar solo con esta. Y por otro lado tenemos otra medida de la severidad de una embutición, que es la relación de espesor-diámetro del disco inicial. Va a depender de las propiedades del material a embutir, pero lo que se recomienda es que sea mayor a un 1% para evitar el arrugado. Aquí vemos unas fotos de ese defecto. Así que en resumen, si queremos evitar el arrugado, tenemos que garantizar que la relación entre el espesor y el diámetro del disco inicial sea mayor a un 1%, y para evitar la rotura tenemos que garantizar que el diámetro del disco inicial y el diámetro del punzón sean inferiores a la relación de embutición. La fuerza de embutido estaría determinada por esta expresión que relaciona el diámetro del punzón con el espesor de la chapa y la resistencia máxima a la tensión, y tenemos una constante de 0,7 que es un factor de corrección para la fricción. Y la fuerza de sujeción pues también relaciona los diámetros de los discos iniciales y los diámetros del punzón con la tensión de fluencia y el radio de la arista de la matriz. Vamos a hacer ahora un problema de embutición para aplicar estos conocimientos. Se usa una operación de embutición para formar un vaso cilíndrico con un diámetro interior de 75 milímetros y una altura de 50 milímetros. El diámetro del disco inicial es 145 milímetros y el espesor del material es 3 milímetros.
El material de la lámina de metal tiene una relación de embutición de 2, una tensión de fluencia de 275 megapascales y una resistencia máxima a la tracción de 485 megapascales. El radio de la arista de la matriz es 6 milímetros. Nos piden determinar si es posible realizar esta operación de embutición con estas condiciones y también determinar las fuerzas tanto de embutido como de sujeción. Por lo tanto, tendríamos estos datos: el diámetro interior del vaso cilíndrico, que es 75 milímetros, sería igual al diámetro del punzón. Entonces ya tenemos el diámetro del punzón determinado. Luego la altura H, 50 milímetros, el disco inicial ya nos lo están dando, 145 milímetros, y también el espesor de la chapa. Y estas serían las propiedades del material y el radio de la arista de la matriz. Para determinar si es factible la operación, pues tenemos que revisar esas dos relaciones que hemos mencionado anteriormente y por lo tanto comprobamos que la relación de embutido es de 1,933, que es menor que dr para este material, por lo tanto se cumple esta relación, y la relación de espesor diámetro del disco inicial es 0,021, que es mayor a 0,01, es decir, mayor que el 1%, por lo tanto concluimos que es factible la operación de embutido. Vamos a comprobar también que el diámetro mínimo del disco inicial es correcto. Aplicamos la relación que vimos anteriormente y eso nos da 143,61 milímetros. Por lo tanto, el diámetro de 145 milímetros es correcto. Para calcular la fuerza de embutición, pues utilizamos la expresión que vimos anteriormente, tenemos todos los datos y nos da que tenemos que aplicar sobre el punzón una fuerza de 416,27 kilonewtons y la fuerza de sujeción necesaria de la chapa contra la matriz está determinada por la expresión también que hemos visto anteriormente y sería de 153,67 kilonewtons.